Noviembre de 1917. El mundo se encuentra envuelto en llamas. Europa sangra en trincheras interminables. Imperios se tambalean y la humanidad descubre la cara más cruel de la guerra moderna. En ese mismo año, UN Documento Burebu, casi insignificante en apariencia, cambiará la historia del Medio Oriente y, por extensión, del mundo entero. Una simple carta, firmada por Arthur Balfour, secretario de Asuntos Exteriores británico, dirigida a Lord Rothschild, líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. En apenas unas líneas, el gobierno británico declara su simpatía hacia el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esa carta, conocida desde entonces como la Declaración Balfour, ha sido llamada tanto promesa como traición, tanto esperanza como engaño. ¿Fue realmente un compromiso sincero o una jugada política en medio de la guerra más brutal que la humanidad había conocido hasta entonces? Para entenderlo debemos retroceder a 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. El conflicto enfrentó a dos grandes bloques, las potencias centrales, encabezadas por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, contra la Triple Entente, compuesta por Reino Unido, Francia 1, más tarde, Italia y Estados Unidos. En 4 años de carnicería se enfrentaron más de 60 millones de soldados en distintos frentes. El frente occidental, entre Francia y Alemania, pronto se convirtió en un infierno estático ante trincheras llenas de barro, cadáveres, ratas y miedo constante. El frente oriental, más móvil, arrastraba a Rusia hacia el colapso. Y en el sur, en el Medio Oriente, el Imperio Otomano luchaba desesperadamente por mantener sus dominios, mientras Gran Bretaña y sus aliados buscaban debilitarlos desde dentro. La Primera Guerra Mundial no solo fue un choque de ejércitos, fue una revolución tecnológica. En el campo de batalla aparecieron armas que cambiarían para siempre la forma de luchar. Las ametralladoras como la Maxim o la Vickers podían disparar cientos de balas por minuto, destrozando cualquier carga de infantería que intentara avanzar a campo abierto. La artillería pesada se convirtió en la principal causa de bajas, con obuses de alto explosivo capaces de destruir fortificaciones, trincheras y pueblos enteros. El gas venenoso, utilizado por primera vez en Ypres en 1915, introdujo un terror invisible: ancloro, fosgeno, mostaza, sustancias que quemaban pulmones, cegaban a los soldados y dejaban secuelas para toda la vida. El rifle Lee Enfield británico, rápido y fiable, daba a los soldados una ventaja de fuego notable. Los tanques Mark I, debutando en 1916, eran lentos y vulnerables, pero representaban el nacimiento de la guerra mecanizada, capaces de cruzar alambradas y trincheras. ¿Y los aviones? En un principio simples, observadores del aire, pronto comenzaron a usarse como máquinas de combate, lanzando bombas y ametrallando tropas. La guerra ya no era de caballería ni de honor, era de acero, humo y ciencia. Pero más allá de los cañones y fusiles, otra arma poderosa estaba en juego: la diplomacia secreta. Los gobiernos sabían que no podían ganar solos. Necesitaban aliados, necesitaban apoyo, necesitaban alimentar la moral de quienes luchaban. Y para ello, comenzaron a lanzar promesas, a menudo incompatibles entre sí. Y en 1915 y 1916, Gran Bretaña abrió un canal de comunicación con Hussein ibn Ali, jerife de la Meca y líder espiritual del mundo árabe. En la llamada correspondencia McMahon-Hossein, el alto comisionado británico en Egipto, Sir Henry McMahon, aseguró a Hussein que si los árabes se rebelaban contra el Imperio Otomano, Londres reconocería su independencia en un vasto territorio que incluía Siria, Irak, la península arábiga y Palestina. Para Hussein, la promesa era clara: un reino árabe independiente nacería de las cenizas del dominio otomano. Pero los británicos, siempre expertos en ambigüedades, jugaron con las fronteras y nunca definieron exactamente qué se incluía ni qué se excluía. Mientras esas cartas circulaban en secreto, otro pacto aún más secreto se negociaba: el acuerdo Sykes-Picot-Toddy. 1916
entre británicos y franceses. Allí, dos diplomáticos, Mark Sykes y Frank Ois Georges Picquet, dibujaron en un mapa cómo se repartirían las tierras del Imperio Otomano una vez derrotado. Francia controlaría Siria y Líbano. Gran Bretaña se quedaría con Irak y con influencia sobre Palestina. Rusia, que todavía formaba parte de la Entente, recibiría parte del este de Anatolia. Nada de independencia árabe, nada de autodeterminación. El mapa se repartía como un pastel en salones europeos, mientras en el desierto los árabes arriesgaban la vida, creyendo en una promesa. Y entonces, en 1917, llegó la tercera pieza a la declaración. En plena guerra, con millones de muertos en Europa, con la revolución rusa sacando a Rusia del conflicto y con Alemania lanzando ofensivas feroces, Gran Bretaña necesitaba reforzar apoyos. La comunidad judía internacional, especialmente en Estados Unidos, Rusia y Alemania, era vista como una posible fuente de influencia política y financiera. Apoyar al movimiento sionista podía, pensaban algunos, inclinar la balanza. Y en ese contexto nació la famosa carta. Arthur Balfour escribió a Lord Rothschild anunciando que el gobierno británico veía con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. El texto incluía una cláusula de advertencia. Nada debía hacerse que perjudicara los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina. Pero esa cláusula era tan vaga como tranquilizadora. En un solo gesto, Gran Bretaña prometía a los judíos una patria, a los árabes una independencia y a los franceses un reparto colonial. ¿Podían cumplirse todas esas promesas a la vez? Para comprender cómo se llegó a esa declaración, hay que hablar de personajes clave. Uno de ellos es Chaim Weizmann, químico judío, nacido en Bielorrusia, que había desarrollado un proceso industrial para producir acetona, crucial en la fabricación de cordita, un explosivo usado por el ejército británico. Gracias a este aporte, Weizmann entró en contacto con altos funcionarios británicos y con el propio Balfour. Pero Weizmann no solo era científico, era un líder sionista, un hábil negociador, alguien capaz de presentar el proyecto de un hogar judío no como un capricho, sino como un objetivo político que beneficiaría a Gran Bretaña en la posguerra. También estaban figuras como Lloyd George, primer ministro británico, quien veía en la promesa a los judíos una forma de asegurar la ruta hacia la India y el control estratégico del canal de Suez. Mientras los políticos escribían cartas, en el terreno se libraban batallas decisivas. La revuelta árabe, iniciada en 1916, golpeaba al Imperio Otomano desde dentro. Guerrilleros árabes, asesorados por oficiales británicos como el célebre T.N. Lawrence, atacaban ferrocarriles, guarniciones y líneas de suministro. Desde Egipto, el general Edmund Allenby lanzó la campaña del Sinaí, Palestina, avanzando contra las fuerzas otomanas. En diciembre de 1917, Allenby entraba en Jerusalén, marcando un punto simbólico. La ciudad sagrada estaba en manos aliadas por primera vez en siglos. El terreno estaba listo para que la declaración Balfour dejara de ser teoría y empezara a convertirse en política. La Primera Guerra Mundial avanzaba hacia su clímax. En 1917, Estados Unidos entró en la guerra aportando recursos y soldados frescos. Y en 1918, Alemania lanzó una ofensiva desesperada en el frente occidental, pero fue detenida en batallas como Amiens y los 100 días. El Imperio Austrohúngaro colapsó y el Imperio Otomano, agotado y derrotado en el desierto, firmó su rendición en octubre de 1918. La guerra había terminado, pero las promesas hechas en medio del caos apenas comenzaban a mostrar sus consecuencias. En 1920, bajo los acuerdos de San Remo, la Sociedad de Naciones entregó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina, incorporando la Declaración Balfour en su preámbulo. Palestina quedaba bajo administración británica y con ello Gran Bretaña se convertía en árbitro entre dos comunidades con aspiraciones
irreconciliables. Para los judíos, era el reconocimiento internacional de un proyecto largamente soñado. Para los árabes, era la confirmación de una traición. Ellos habían derramado sangre en la revuelta, esperando independencia, pero recibieron colonialismo disfrazado de mandato. El resultado fue un choque inevitable. Migración judía creciente, tensiones sociales, disturbios, resistencia árabe, represión británica. La semilla estaba plantada. Algunos historiadores llaman a la declaración Balfour la promesa calamitosa. Otros la ven como una jugada estratégica que garantizó a Gran Bretaña influencia en el Medio Oriente. Pero todos coinciden en que sus efectos perduran hasta hoy. Entonces, ¿fue un engaño? Quizás la palabra no sea suficiente. Fue un entramado de promesas cruzadas, de diplomacia secreta, de cálculos en tiempo de guerra. Gran Bretaña prometió independencia a los árabes, un hogar a los judíos y zonas de influencia a los franceses, todo al mismo tiempo. Y cuando llegó la paz, no todos pudieron recibir lo prometido. La lección es amarga en la guerra. Las promesas son armas. Sirven para movilizar, para convencer, para ganar tiempo, pero rara vez sobreviven intactas a la paz. La promesa británica no fue solo un gesto diplomático, fue parte de una estrategia desesperada en medio de la mayor matanza conocida hasta entonces. Si hubo engaño, no fue solo hacia los judíos, ni solo hacia los árabes, fue hacia todos los que creyeron que la guerra podía terminar en justicia, porque lo que nació en 1917 con una carta, en realidad, fue el inicio de un conflicto que aún no ha terminado.